El 14 de diciembre de 1931, la vida iba a cambiar por completo para Douglas Bader. Con 21 años, este joven ya era un promisorio piloto de la pujante Royal Air Force desde hacía 2. Como pasa tantas veces, se podía decir que estaba en su mejor momento. Vigoroso y deportista, aparte de piloto, era capitán de cricket para el equipo de la RAF y esperaba su oportunidad para estrenarse con el equipo nacional de rugby de Inglaterra. También había hecho su debut como piloto acrobático en el circuito más importante del país ante cientos de miles de espectadores. Un privilegio para pocos y que podría repetir al año siguiente si todo seguía bien. Aquella mañana de fin de otoño del 14 de diciembre era uno de esos días gloriosos para volar. Bien despejado, poco frío. Bader cerró su rutina para el Escuadrón 23 piloteando su biplano Bulldog y rozando el segundo gran anhelo de un piloto, alcanzar las 500 horas de vuelo. Al tocar pista se encontró con su amigo, el oficial Phillips, que le contó que planeaba salir en avión al mediodía hasta el aeródromo de Woodley, cerca de Reading, para almorzar allí con su hermano menor. Bader y otro colega, Jeffrey Stephenson, se sumaron al improvisado plan. Pasado el mediodía llegaron a Woodley, impresionando a todos con sus 3 potentes Bulldogs plateados. No eran pilotos cualquiera para los jóvenes instructores del aeródromo. Se trataba de la crema acrobática de la prestigiosa Royal Air Force. Ellos habían visto las temerarias piruetas que habían realizado en el famoso Hendon Air Show hacía pocos meses. Entonces, tras el almuerzo, pidieron al menos algunas pasadas para romper la monotonía de ese aeródromo civil. Aunque no correspondiera hacerlo, porque podía acarrear una severa sanción si llegaba a oídos de sus superiores, Bader se sintió desafiado y procedió. Remontó su Bulldog raudamente, siempre llevando la nariz del avión bastante pegada a tierra para imprimirle mayor potencia. Luego hizo un movimiento brusco para tomar altura con un ángulo muy cerrado y girar hacia el aeródromo. Este movimiento de rol a 180 km/h era seguro en un Bulldog a una altitud considerable, pero Bader venía demasiado cercano a tierra. Desde el aeródromo los muchachos miraban con expectativa y preocupación lo osado de esa maniobra y sin embargo parecía estar funcionando, hasta que el avión no pudo completar el invertido y en segundos, inexorablemente, golpeó el piso. No hubo sensación de impacto, sí un horrendo y brutal ruido mientras el avión se deshacía alrededor del piloto. Montañas de polvo cubrían la escena. El sonido cesó. Douglas Bader estaba en shock, pero consciente. No entendía qué había pasado, qué pudo salir mal. No sentía dolor, pero sí veía un inmenso charco de sangre. Y sus piernas, veía sus piernas en una posición extremadamente incomprensible, como de frente, como una marioneta desgarrada. Pensó que estarían quebradas, que no se iba a recuperar para poder defender en Twickenham a Inglaterra frente a los Springboks, que no jugaría al rugby por un largo tiempo. Luego se desmayó. Hoy, en Blitzkrieg Pop en Uicast, la historia de Douglas Bader, el piloto sin piernas. Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción: Juan Chuny. Cuando la ambulancia llegó al Royal Berkshire Hospital en Reading, Douglas Bader estaba inconsciente y en un shock extremo, su cuerpo extremadamente frío y el pulso apenas discernible. La primera impresión médica fue que nada se podía hacer salvo evitarle un mayor sufrimiento. Sus piernas eran un desastre. La pierna derecha destrozada hasta la rodilla, la izquierda completamente en carne. Sin embargo, en todo ese nefasto día, Bader al menos tuvo algo de suerte. La presencia en el hospital de Berkshire de uno de los mejores cirujanos ortopédicos de toda Inglaterra, Leonard Joyce. Joyce, viendo que sobre el final de la tarde Bader recuperaba en algo su fuerza, decidió operar. La derecha no había otra opción que amputarla hasta la rodilla. La izquierda la esperó
más que nada por el delicado estado de salud del paciente y el peligro de que una doble amputación lo pusiera al borde de la muerte. Aún así, consideró que la vida de Bader debía medirse en horas. Recién el miércoles 16 de diciembre de mañana se despertó de la anestesia. La confusión era grande y las noticias tampoco las más alentadoras. Producto de los signos de una gangrena, había que amputar la pierna izquierda. Tras la nueva operación, sobrevino una verdadera pesadilla. Un dolor lacerante que apenas se podía soportar. Bader parecía entregarse. En la noche iba perdiendo fuerza. Había sido demasiado hasta para este hombre de fuerte constitución física. Pero otra vez, después del amanecer, Bader eludió a la muerte. Contaría más adelante que en un atisbo de lucidez pudo escuchar a dos enfermeras conversar sobre su inminente deceso. Eso fue suficiente para sacarlo del letargo. Tampoco sobrevivir fue la gran cosa. Al recuperar la conciencia, Bader tuvo que digerir todo lo que había pasado. Ya no tenía sus piernas, ya no podría volver al cricket o al rugby, y aunque evitase pensarlo, tampoco podría seguir volando. Aún así, todo aquello tan importante para él no era nada al lado del brutal dolor que estaba padeciendo. Un manojo de nervios de sus rodillas cicatrizantes le hacían dudar del hecho benéfico de la supervivencia. Días de intenso dolor que la morfina no lograba calmar. Curaciones insufribles que le hacían ver las estrellas. Semanas donde lo único que cambió fue de hospital. Finalmente, en la víspera de Año Nuevo, el padecimiento físico mejoró. Se retiraron los puntos y se bajaron las dosis de morfina. Pero tras el dolor físico, vino el dolor mental. Bader tenía 21 años. Antes del accidente tenía el rugby. Ahora estaba postrado en una cama como un dependiente. Esto último era, sin embargo, lo que lo sublevaba. No pasaría su vida como un lisiado. Se aferraba a la esperanza de recuperar la normalidad. Así saldría del trance de la depresión, luchando. Bader era un luchador y un gran cabeza dura. A la vez, la presencia de su madre, de sus parientes y sus amigos pilotos le daban ánimo. Pero su reciente recuperación volvería a ser interrumpida. La visita médica del cirujano Joyce recomendó una nueva intervención quirúrgica. El diagnóstico: sobraba hueso y podía traer complicaciones al muñón de su pierna derecha. Había que cortar. Después de tanto, ¿qué le hacía otra serruchada más al tigre? Bader aceptó. ¿Cuánto más podía sufrir con lo que ya había sufrido? Pero se equivocó. Las suturas internas presionaron los nervios expuestos de su muñón. El dolor le provocó delirios y llantos durante días, durante noches. No había morfina que le aflojara. Fueron 6 días terribles hasta que el doctor perforó un absceso cargado de pus que estaba apretando el nervio ciático. Disminuido una vez más físicamente por la tortuosa agonía del dolor, al menos Bader, ahora sí, podía descansar tranquilo. Douglas Bader nació en St. John's Wood, Londres, un 21 de febrero de 1910. El segundo de la familia Bader, bautizado Douglas Robert Stewart, hijo de Frederick Roberts Bader, un ingeniero civil, y su esposa Jessie Scott Mackenzie. El parto tuvo sus complicaciones y a los 3 días, tanto la madre como el recién nacido se enfermaron de sarampión. Para aquel entonces, Bader padre trabajaba como ingeniero en la India, así que cuando su mujer se recuperó, toda la familia, a excepción del pequeño Douglas, por recomendación médica, regresaron al país asiático. Douglas fue criado por unos parientes en sus primeros 2 años de vida. Luego sí, viajó y conoció a su familia. Ese era el carácter de las familias que forjaban imperios. La experiencia india duró menos de un año para el más joven de los Bader. Para 1913, toda la familia estaba de regreso en Inglaterra. Y en 1914 estalló la Gran Guerra. Su padre, Frederick, se unió al ejército británico y fue enviado a Francia con la British Expeditionary Force para combatir contra los alemanes. Fue muy poco lo que Bader vio a su padre en su vida. Tras la Primera Guerra quedó en tareas de reparaciones en Francia y en 1922 murió por consecuencia de una herida de metralla en la cabeza sufrida durante el conflicto.
Su madre se volvió a casar con un reverendo, más bien pobre, y la familia entera se las tuvo que arreglar para enfrentar una vida con muy poco. Douglas ganó una beca y pudo continuar sus estudios. En 1923, con 13 años, fue de visita de verano a la de su tía Hazel y su marido, el teniente de aviación Cyril Birch, adjunto de Cranwell Royal Air Force College and Airfield en Lincolnshire, la flamante academia de pilotos de la aviación británica. A través de Birch, Bader pasó la estadía asistiendo a Cranwell todas las mañanas. Corría con los cadetes, jugaba al cricket y observaba con fascinación el entrenamiento en los biplanos Avro 504. Toda una novedad para un niño de 13 años que lejos estaba de imaginar que algún día terminaría ahí. Lo cierto que para 1927, en su último año de colegio, los intereses de Bader pasaban más que nada por el deporte y poco por la vida académica. Era capitán de rugby y aborrecía las matemáticas. Un futuro universitario no le inspiraba. Nada le parecía acorde o desafiante. Estaba en un limbo del pensamiento hasta que un ex compañero de St. Edwards, cadete en Cranwell, pasó por el colegio y habló maravillas de la experiencia como futuro piloto de la RAF. La semilla quedó plantada. Para noviembre de 1928, después de pasar por exámenes teóricos y médicos, bien asesorado por su tío político Cyril Birch, que había escalado alto en la RAF, Bader se presentaba ante la puerta de Cranwell para iniciar los estudios que en 2 años lo llevarían a ser un piloto de su majestad y del Imperio Británico. Para febrero de 1929, luego de 20 vuelos instructivos en 5 meses, por primera vez el cadete Douglas Bader podría pilotear solo. El primer vuelo solo es una experiencia inolvidable para cualquier piloto. Después de horas de ejercicios de navegación y acrobáticos junto al instructor, horas de clases representando vectores, calculando direcciones, aprendiendo la incidencia de los vientos, allí estaba esperándolo ese biplano Avro 504 con un motor Leron de 9 cilindros con 110 caballos de fuerzas, una velocidad de 150 kilómetros hora y una autonomía de 400. Símbolo británico del aire durante la Primera Guerra Mundial. Bader realizó su primer vuelo con total naturalidad y satisfacción. Había encontrado su lugar en el mundo, o en el aire, mejor dicho. La vida en Cranwell alternaba entre el rigor del entrenamiento y las escapadas nocturnas. Estamos hablando de jóvenes con 19, 20 años cuya mente estaba puesta en las motos, los autos. Un compañero de Bader tenía un Morris que escondía cerca de la academia en una granja, los bares y las chicas. Así que cada tanto había problemas. No con el día libre, pero sí con las fugas de noche hacia algún pueblo cercano. Finalmente Bader, el escapista número 1, fue llamado a la oficina del comandante de Cranwell, el vicemariscal del aire Frederick Hallahan. Hallahan no solo era una leyenda de la Royal Air Force, también era un hombre impresionante que había sido campeón de boxeo en los pesos pesados. Con una corpulencia capaz de impresionar a cualquiera, le habló con un tono muy suave al cadete Bader y le explicó lo que pensaba de aquellos cadetes que caían en la inconducta. Bastaron pocas y certeras palabras para enderezar a Bader y sus cómplices. Los colegiales quedaban atrás, nacían los soldados. Al egresar de Cranwell en 1930, Bader fue comisionado al escuadrón de combate número 23, que volaban aviones Gloster Gamecock en la base de Kenley. Como parte de una unidad de élite, la vida de Bader transcurría entre los aviones de combate y el deporte. Era bueno en el aire y brillante en el rugby. Rápidamente pasó a ser parte del 15 de la RAF en la posición de apertura. De ahí pasó a uno de los equipos más importantes de Inglaterra, los Arlequines, y su desempeño era tan buena que la cita para defender la camiseta del 15 de Inglaterra estaba a punto de concretarse. En el interín, Bader había sido seleccionado como uno de los 2 pilotos del Escuadrón 23 para participar del Hendon Air Show, un festival de acrobacias que se celebraba todos los años y donde participaban los mejores pilotos de Inglaterra. Ante 170.000 personas, Bader y su compañero Harry Day volaron para ser definitivamente parte de la crema del aire y del futuro de la Royal Air Force. Las cosas no podían ir mejor, hasta que Bader aceptó esa invitación a volar al cercano aeródromo de Woodley. Días después, despertaba en un hospital en Berkshire
con ambas piernas amputadas. Una pirueta mal ejecutada terminaba una promisoria carrera. Al salir del Hospital Especial para Lisiados en Londres en mayo de 1932, Bader mostraba muy buena adaptación a sus piernas artificiales. En poco tiempo pudo jugar, aunque con gran esfuerzo y enorme cansancio, un partido de cricket. Manejaba coches sin problemas, por ejemplo, y fue en una salida con amigos a tomar el té que conoció a su futura esposa, Thelma Edwards. Las cosas ciertamente iban mejorando, pero a Bader le faltaba saber algo muy importante: si podía pilotear un avión. Fue en un viejo Avro 504 y gracias a su compañero Peter Ross que pudo saberlo. Volaba como siempre. Esto le dio la determinación necesaria para convencer a la Royal Air Force que podía volver a sus actividades de vuelo perfectamente. Esa sería su próxima batalla. Douglas fue sometido primero a una junta médica que no encontró nada inhabilitante desde la salud, salvo el hecho de que no tuviera piernas. Luego fue remitido al Centro de Instrucción de Vuelo. Allí voló más de 15 horas supervisado por un instructor que concluyó que estaba perfectamente apto para volar. Con estas credenciales, Bader se entusiasmaba con regresar a su calidad de piloto de combate. Sin embargo, cuando asistió a la junta que tomaba la decisión, el médico oficial a cargo le dijo que, a pesar de las recomendaciones del Centro de Instrucción de Vuelo, un oficial no podía volar sin piernas. No había nada en el reglamento que cubriera esta situación, tampoco en contrario, claro, pero esa era la decisión final de la Junta. Bader quedó destrozado. Una semana más tarde fue comisionado a su vieja base de Duxford en calidad de encargado de la sección motores. Día tras día, en una pequeña oficina, llenando papeles y luchando con la rutina. Pero podía ser peor. Meses después le llegó una carta del Ministerio del Aire con la decisión de retirar a Bader de la Royal Air Force por sus problemas de salud. Tullido y retirado a los 23. El golpe era total, como si faltara algo. Por esos días, el hermano mayor de Douglas, Derrick, murió en un accidente en Sudáfrica. En los años que vinieron, Bader fue superando el duro revés y acomodándose a su nueva vida. Un trabajo de oficina en una importante petrolera y dos pasiones deportivas nuevas, el golf y el tenis. Cada tanto, algún viaje corto en el avión de la compañía a Suecia o Dinamarca le permitían despuntar el vicio de volar con la complicidad del piloto holandés a cargo. Mientras tanto, del otro lado del Canal de la Mancha, la militarización de Alemania marchaba a paso fuerte. La política agresiva de Hitler encendía las alarmas de la guerra. Para 1937, la Luftwaffe alemana se había convertido en una potencia. El escenario de la Guerra Civil Española era su campo de prueba. Nuevas máquinas, nuevas tácticas. La Royal Force reaccionó, preocupada. Estableció un nuevo plan para producir y preparar en 2 años 68 escuadrones de bombarderos y 35 de cazabombarderos. Sin embargo, para septiembre de 1938, en plena crisis política de München por la situación de Checoslovaquia, la posición de la RAF en relación a su homóloga germana era ciertamente de debilidad. Ni la producción ni la preparación avanzaban como quería. Fue para finales de 1938 que Douglas Bader entendió que con la amenaza de Hitler había necesidad de volver a insistir con regresar a la RAF como piloto de combate. Y empezó a mandar cartas. Contactó a sus viejos camaradas, ahora en posiciones de alto rango, tanto en el Ministerio del Aire como en la Royal Air Force, pero recibió las mismas respuestas. En tiempo de paz, nada de su situación había cambiado. Parecía que lo de Bader era esperar a la guerra. Desde un punto de vista absolutamente personal, y por supuesto sin calibrar todo el horror y la miseria que vendría después, el 1 de septiembre de 1939 fue un día de mucha felicidad en la vida de Douglas Bader. Inglaterra estaba en guerra. Quizás ahora, finalmente, volvería a ser un piloto de combate. Las cartas de Bader para reclamar su reincorporación fueron incesantes. En octubre recibió lo que esperaba: un telegrama para reportarse ante una junta de selección. El oficial a cargo de la entrevista no era otro que Frederick Hallahan, su antiguo comandante en Cromwell, que se había convertido en vicemariscal del aire. Bader le fue claro, solo quería volver a ser un piloto de combate.
Hallahan le escribió una nota para que entregase el siguiente mensaje ante una junta médica. Si Bader estaba bien de salud, su recomendación directa era que fuera comisionado al Centro de Instrucción de Vuelo para un curso de actualización. Después de 8 años tras su accidente, Bader defendería el destino de Inglaterra en los cielos combatiendo a los alemanes. Para eso tendrán que escuchar la segunda parte del Piloto sin piernas en Blitzkrieg Pop en Uicast. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Es una producción de Juan Chuny y Uicast.